Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Perfecto, gracias.
Vamos a ir comenzando con la clase, ¿sí? No me da para compartir. Una pregunta, ¿quién está de anfitrión para que me dé para poder compartir? Doctor, el doctor Cano está de anfitrión. Solo él, pero ¿por qué no puedo compartir? ¿Dónde está el doctor? Está aquí en la sesión, doctor. ¿Perdón? Está en la sesión también. Sí, ¿me pueden avisar, por favor? ¿Cómo puedo ver? ¿Por qué no? Ah, acá está. A ver,
Ya. Hola, ya creo que no hay ningún problema. Ok, bien, quiero saber si hay un problema de que se retrasa la imagen, cualquier cosa me avisan, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Sí, se lo he escuchado. Ya, ok, bien. Ok, ¿cambió de imagen o no? Sí, Sí, ya, ok. Bien, lo que vamos a hablar hoy día va a ser sobre infecciones intrahospitalarias, sí. Podemos en realidad, dentro de las intrahospitalarias, que también se pueden llamar infecciones asociadas a la atención sanitaria, se pueden definir como todas aquellas que están vinculadas con la atención de salud que va a ocurrir a partir del tercer día de admisión en un hospital. A partir de este día o después de este ingreso, ¿no? Es decir, de todas maneras tienen que haber pasado unas 48 a 72 horas de haberse admitido al paciente en un establecimiento de salud. Bueno, estos datos son de Estados Unidos. Básicamente se dice que puede afectar hasta un 4% de los pacientes hospitalizados. En el 2015, las infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a atención en salud dieron cuenta de 72.000 muertes en Estados Unidos y costaron entre 28.000 y 40.000 millones de dólares al año, ¿no? Hay algo que es bastante importante y que creo que tenemos que tener en claro, que hasta una tercera parte de todas las infecciones intrahospitalarias van a ser prevenibles, ¿no? Y definitivamente tiene un impacto al aumentar la morbilidad y la mortalidad en los pacientes hospitalizados. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzcan este tipo de infecciones? Bueno, que el paciente sea hospitalizado en UCI, que el paciente sea intubado, que el paciente tenga una enfermedad pulmonar crónica, una enfermedad renal, un deterioro del nivel de conciencia que llegue al coma, que el paciente esté cateterizado, ya sea por la uretra ¿cómo se llama? Un acceso vascular de forma permanente o crónica, ¿no? Que el paciente esté desnutrido, un paciente en estado posoperatorio o un paciente diabético. Con respecto a la etiología, básicamente los principales causantes todavía son las bacterias y dentro de ellos las bacterias gram negativas se dice que causan más del 30% de todas las infecciones intrahospitalarias. También están los hongos y los virus. Cuando nosotros hablamos digamos, de cómo es que se produce una infección intrahospitalaria, tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes, ¿no? Que el paciente va a tener su propia flora, es decir, su propio microbioma, pero que puede ser, digamos, modificado porque puede ser el paciente, digamos, colonizado con unos microorganismos que son resistentes y que van a estar asociados a la estancia hospitalaria del paciente, ¿no? Y también de que de por sí el paciente puede tener una colonización gastrointestinal persistente que no se puede, digamos, modificar. Una de las principales causas y de las cuales quizás nosotros debemos ser muy conscientes y muy adherentes es con respecto al lavado de manos, porque dentro de los modos de transmisión, definitivamente la más importante todavía sigue siendo las manos no lavadas del personal del hospital. De aquí estamos hablando de personal de salud que es médico asistencial, enfermería, técnicos en salud, este, igual que estudiantes de medicina, residentes, internos que son de diferentes disciplinas, igual que otros personal de salud que pueden ser los tecnólogos médicos, personal de laboratorio que toma muestras y etcétera, ¿no? Eh, Dentro de, digamos, de las principales causas que van a ¿cómo podemos decir? Facilitar la invasión, digamos, de un paciente hospitalizado por microorganismos, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas cosas que
van a alterar la defensa protectora del paciente, ¿ok? De tal modo de que no vamos a tener una piel intacta porque el paciente va a ser cateterizado con una línea de arterial o una línea venosa, ¿no? Se puede afectar, digamos, los cilios respiratorios al momento de que nosotros agarramos y ponemos una ventilación mecánica, o sea, asistencia por ventilación mecánica, ¿no? Podemos alterar los esfínteres urinarios porque nosotros ponemos un catéter vesical, ¿no? Y también podemos alterarlo, sus mucosas cuando nosotros utilizamos algún tipo de endoscopio o algún otro dispositivo que nos ayuda a hacer imagen, o sea, como que contribución al diagnóstico por imágenes, además de las heridas quirúrgicas que también son una solución de continuidad por donde puede entrar el organismo. ¿Qué otras formas de transmisión de, digamos, de las instituciones hospitalarias hay? Está en el fallo en proporcionar un, digamos, un adecuado flujo este, de aire, ¿no? En pacientes que tienen, digamos, que pueden, o sea, en infecciones que tienen una principal forma de transmisión por vía respiratoria, como el virus varicela zoster, la tuberculosis y actualmente el COVID, ¿no? En el cual, si nosotros vemos en la imagen de acá, una habitación de presión positiva va a ser una habitación que va a botar hacia, digamos, hacia afuera el aire, ¿no? Y una habitación de presión negativa es la que va a sacar de un ambiente el aire, ¿no? Muy bien. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta que también pueden ayudar a la transmisión va a ser los mismos alimentos que se dan en el hospital. Comites que aquí abarcamos una gran cantidad de, digamos, de cosas que pueden ser, ¿no? Como los estetoscopios, uso de guantes, libretas, sellos, toallitas, etcétera, ¿no? Y la misma vestimenta del personal que atiende al paciente hospitalizado también puede contaminarse y contribuir en la transmisión y puede actuar como un fomite. Otra cosa a tener en cuenta en, digamos, en las infecciones intrahospitalarias es que puede ser que las prácticas de aplicación de tratamiento parenteral no sea adecuadamente seguro, no es una falta de prácticas seguras de inyección. Entonces, no se debe evitar en lo posible administrar con una sola jeringa a múltiples pacientes. Aún así estemos cambiando la aguja, o sea, de por sí no se debe utilizar una sola jeringa para todos los pacientes. También se debe utilizar sets de infusión y administración de fluidos como las bolsas o botellas endovenosas o los tubos conectores para un solo paciente y después de cada uso debe eliminarse, ¿no? Y también se debe usar viales de dosis única para los medicamentos parenterales. ¿Qué más amplifica, digamos, el riesgo de infección intrahospitalaria? Va a ser que nosotros utilicemos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Como vamos a ver quizá en las próximas sesiones, lo que sí vienen a ser los antibióticos de amplio espectro. Esto permite definitivamente la selección de bacterias que van a ser muy resistentes, ¿no? Y al establecerse estas bacterias muy resistentes con una flora que se va a encontrar dentro del hospital, según el mapa microbiológico del hospital, nosotros tenemos ya, digamos, allí un duro oponente o un problema grave para todas las infecciones intrahospitalarias. Todo hospital debería considerar la implementación del PROA, que es el programa de optimización de antimicrobianos, que lo que hace es vigilar por un uso adecuado de la administración antibiótica, con respecto a que se debe dar el tratamiento según lo que corresponde y en el tiempo que corresponde. Otras cosas que pueden amplificar los riesgos de infecciones intrahospitalarias es cuando nos agrupamos a los pacientes que están gravemente enfermos, pacientes, por ejemplo, que tienen un drenaje contaminado o una herida contaminada, y esto también nos va a intensificar la posibilidad de que haya, ¿cómo se diría? Una infección cruzada de un paciente A en la cama A un paciente de la cama B, C, D, ¿no? ¿Cómo nosotros debemos agarrar y utilizar o mejor dicho, disminuir estos riesgos? Se tiene que tener en cuenta las estrategias de prevención.
Como les dije, el personal de salud con sus manos contaminadas es un principal factor en el origen de las infecciones intrahospitalarias. Entonces, el lavado de manos y una adecuada higiene de manos entre cada paciente, ¿no? Debe ser un método rutinario. Muchas veces es imposible hacer lavado de manos entre paciente y paciente. Entonces, se tiene que utilizar otras alternativas como el uso de eh, alcohol en gel, ¿no? Entonces nosotros debemos agarrar y utilizar jabón y agua corriente durante al menos 15 segundos, de preferencia el uso de clorexidina. Y como les digo, ¿no? Como en otros casos no se puede estar lavándose la mano cada rato, podemos utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol con más del 60% de alcohol etílico u otro antiséptico. Las estrategias para el lavado de manos definitivamente es un adecuado lavado de manos en el cual yo debo utilizar, por ejemplo, frotar de un modo, palma contra palma, palma contra dorso, friccionar el pulgar, lavado de ¿cómo se llama? De los extremos de los dedos, el dorso y todo esto, eh, de modo que haya un adecuado lavado de manos, que tiene el propósito de tanto desengrasar nuestras superficies, nuestra piel, ¿no? Y eliminar todas las bacterias o toda la suciedad visible o invisible o de fluidos corporales, ¿no? Eh, 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 Como les decía, ¿no? Todos los que son a base todos los gels a base digamos, a base de alcohol deben, digamos, mejorar. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, sí se le escucha. Hola, ¿se me escucha bien? Está inestable ya. Sí, perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdón, un ratito, disculpen, ¿ah? Sí, Por ajá. favor, hay que llamar a una interconsulta, la doctora Castello. ¿Usted está bien en interconsulta? Sí, pero voy a acabar mi clase. Bien. ¿Ya? Dice que en Vox han enviado 12:45 un pase con cefalea de ella. En Vox, Ya, ok. préstame su sello, por favor, para una foto. Si es que sea del 5 tiene isquémico, dice neurología, le ha evaluado el daño. Me está pidiendo esto. Gracias. Disculpe la interrupción. Ya, en lo que estaba era que una estrategia para mejorar, digamos, la definición de manos es el uso de alcohol gel, ¿sí? Esto va, digamos, mejorar nuestra adherencia porque es más fácil hacer esto, ¿no? Que el mismo lavado de manos. Y además que no se necesita toda una instalación de un lavabo para hacerlo, ¿no? Definitivamente se ha demostrado su efectividad para reducir las infecciones intrahospitalarias. Está recomendado en todos los entornos de atención médica de rutina, ¿no? Y también se utilizan durante 15 segundos. Muy bien. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta para desinfectar un ambiente hospitalario es la misma limpieza de los ambientes hospitalarios, ¿no? Para esto se debe utilizar tanto eh, estrategias como el uso de vapor o niebla de peróxido de hidrógeno, las luces ultravioletas, y esto parece reducir muchas esporas de ciertos gérmenes como los clostridioides, norovirus y otros microorganismos resistentes. Todo equipo clínico debe utilizarse y debe desinfectarse según las instrucciones del fabricante. Y todos los artículos que van a tener mucho contacto con el paciente deben desinfectarse y de una forma bastante frecuente y minuciosa. Bien, ahora vamos a ir al primer cuadro nosológico dentro de las infecciones intrahospitalarias, que es la neumonía intrahospitalaria. La neumonía intrahospitalaria es toda aquella que no está presente ni en el momento o sea, de admisión, ni siquiera se está incubando, ¿no? Va a ocurrir generalmente 48 o más horas después de que ha ingresado el paciente, ¿no?
La neumonía asociada a ventilación mecánica es más o menos lo mismo, pero se corresponde a 48 o más horas de que el paciente está con ventilación mecánica, ¿ok? Después de la intubación endotraqueal. ¿Cómo es que se produce una neumonía intrahospitalaria? Hay diferentes mecanismos, muchas veces está asociada a la ventilación mecánica porque el tubo endotraqueal va a facilitar definitivamente el ingreso de organismos hacia el tracto respiratorio inferior, que generalmente, si nosotros nos damos cuenta, toda la dinámica de los cilios respiratorios es en forma de que, o sea, de que hay un clearance, es decir, hay un barrido mucociliar que hace que el moco se salga de dentro para afuera, ¿no? En otros casos se va a dar por bueno, eso es cuando hay un tubo endotraqueal que, que permite esa invasión, ¿no? Y en otros casos puede ser por una aspiración o microaspiración. Definitivamente, se da sobre todo cuando hay un compromiso neurológico con un reflejo nauseoso disminuido o digamos, un reflejo de la tos también que está disminuido o una mala deglución que puede darse en entorno, bueno, en escenarios en los cuales el paciente está sedado o tiene enfermedad del esófago, del sistema nervioso central, que van a, ¿cómo se llama?, a alterar este mecanismo de protección, de defensa del cuerpo y que pueden contribuir a la neumonía, ¿no? También se da el mismo proceso de intubación del paciente cuando se le está queriendo conectar a un ventilador mecánico. Y nosotros tenemos la neumonía intrahospitalaria según tiempo, podría ser temprana o tardía, ¿no? Temprana es antes del quinto día de admisión y tardía es de 5 días a más después de la admisión. Eh, Antes existía la figura de lo que era la neumonía asociada a atención médica en sí, que no necesariamente correspondía a pacientes que estaban hospitalizados, ¿no? Sino a pacientes que, por ejemplo, podían estar en hemodiálisis o que recibían quimioterapia en forma ambulatoria o pacientes que eran, digamos, atendidos por un médico en su domicilio para una cura de heridas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esta figura de la neumonía asociada a atención médica ya no se reconoce como algo útil. Se basaba en que el paciente estaba, digamos, expuesto a patógenos multiresistentes y al final lo que se consiguió con este tipo de concepto fue que se utilizara más antibióticos de los que se debía utilizar. Entonces, esto está un poco como que echado de menos y ahora lo que se tiene son, digamos, pacientes que pueden tener factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes, ¿no? Ok, de ahí tenemos lo que es la neumonía intrahospitalaria, clínicamente, ¿a qué se refiere, no? Es un paciente que estando hospitalizado, ¿no? Va a tener de pronto fiebre que no tenía, ¿no? Tos productiva con secreción purulenta. El paciente también puede tener una disnea o exacerbación de un cuadro respiratorio crónico, una disnea crónica. En algunos casos también se puede asociar a fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, como puede ocurrir en niños. En adultos mayores y pacientes muy inmunocomprometidos, posiblemente no tengamos muchos síntomas o los síntomas sean leves. En algunos casos, en pacientes ancianos, básicamente todo cuadro séptico, todo cuadro infeccioso podría reflejarse solamente como una alteración en el estado mental. Es decir, el paciente va a estar más soporoso, somnoliento o hasta en estupor, ¿no? De lo que habitualmente está. Y esto podría ser una neumonía intrahospitalaria. Al examen físico, el paciente puede presentar escalofríos, taquicardia, taquimia, puede tener ruidos agregados en la auscultación y se puede observar en los pacientes que están intubados algún tipo de secreción purulenta. Como les decía, muchas de las causas de las neumonías intrahospitalarias va a ser por bacterias gram negativas. Se dice que hasta un 50-60% de los casos. Y aquí tenemos principalmente a las pseudomonas como la más común, después está Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Acinetobacter. Legionela neumófila infrecuente, pero puede dar en brotes. Generalmente está asociada ¿cómo se llama? Eh, a sistemas de aire acondicionado, ¿no?
En otros casos también pueden estar involucrados los cocos gram positivos como Staphylococcus aureus, el Staphylococcus aureus meticilino resistente y Streptococcus pneumoniae, que es de la comunidad, pero que también puede darse en pacientes intrahospitalarios. Muy bien, en otros casos, y también por eso puede ser bastante importante el uso de, digamos, de pruebas moleculares en panel para descartar casos de infecciones o neumonías intrahospitalarias virales, no en las cuales están involucrados influenza, parainfluenza, adenovirus y virus sincitial respiratorio, sobre todo en niños, hongos, en este caso Aspergillus fumigatus, en inmunocomprometidos, y en menor proporción tal vez cándida, pero también podría ocurrir. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una sospecha de neumonía en un paciente intrahospitalario? Ya. Lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, es si es precoz o es tardía, como le decía, y cuando yo sospecho clínicamente de una neumonía, va a ser si el paciente tiene fiebre o hipotermia, también puede tener alteración analítica, leucocitosis o leucopenia, esputo purulento o disminución de la oxigenación, ¿no? Entonces, menor de 4 días, si el paciente no tiene riesgo de patógenos multiresistentes, entonces yo debería sospechar que puede ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Serratia y hasta Staphylococcus aureus meticilino resistente. En estos casos, en realidad, los tratamientos de las neumonías, sobre todo las infecciones intrahospitalarias, deberían estar muy, muy, muy ceñidos al mapa microbiológico de cada establecimiento, ¿ok? Pero digamos que acá podría haber una pauta en la cual nosotros podríamos dar ceftriaxona, ampicilina sulbactam o clozapina artapene en esos casos. Si nosotros tenemos una alta sospecha de que el paciente tiene una neumonía causada por un germen multidrogo resistente, deberíamos, como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Stenotrochomonas, Klebsiella comble, nosotros deberíamos dar tal vez tratamientos combinados con ceftazidima, carbapenem, pipetazo o astronam, más una fluoroquinolona respiratoria como cipro o levofloxacino, más un aminoglicósido, ¿no? Y si se sospecha de Staphylococcus aureus, dar vancomicina o linezolid. Eh, Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, si el paciente está con una neumonía hospitalaria, es eh, valorar la posibilidad de que pase el paciente a una UCI, ¿no? Igual se le da el tratamiento que se ha indicado generalmente. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta en el estudio o en el diagnóstico de neumonías intrahospitalarias hay una gran dificultad. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta algo. Primero que básicamente el diagnóstico de las neumonías intrahospitalarias, si bien es cierto, existen scores como el CEPIS, ¿no? Nosotros no debemos basarnos tanto en los scores, sino principalmente en el cuadro clínico. Si bien es cierto, tanto el aumento de reactantes de fase aguda como la procalcitonina o la proteína C reactiva o un hemograma con leucocitosis nos orientan a una probable neumonía intrahospitalaria, nosotros debemos tener en cuenta más que todo el cuadro clínico principalmente y quizá algún cambio en el patrón respiratorio del paciente para llegar a un diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. O sea, basarnos simplemente en una procalcitonina para el diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria o de una PCR para el diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria no es algo que debería tener en cuenta, ¿no? Muy bien, eso era todo con respecto a neumonías intrahospitalarias. De ahí tenemos otro digamos, eh, ¿cómo podríamos decir? Del grupo de las infecciones intrahospitalarias, que es la infección del sitio quirúrgico, que nosotros podríamos señalarlo como una infección de herida operatoria, ¿no? Generalmente en la infección del sitio quirúrgico, nosotros tenemos que tener en cuenta el nivel en el cual ocurre esta infección, ¿no? Incisional superficial es la que ocurre en más o menos los 30 días post cirugía y básicamente lo que va a ocurrir es que va a involucrar solo la piel y tejido subcutáneo de la incisión, ¿no? Ya. Aquí, ¿qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta? Si hay un drenaje purulento, ¿no? Y eh,
se dice que debemos hacer un cultivo obtenido asépticamente, ¿ya? Del líquido tejido de la incisión superficial. Ahora, lo que nos dicen las guías generalmente es que si nosotros vamos a agarrar y vamos a buscar el cultivo, cuando dice sépticamente, quiere decir que nosotros no podemos hacerlo una adecuada toma de muestra para este cultivo en un ambiente de hospitalización común, ¿ya? Nosotros lo ideal sería tener esto en un ambiente prácticamente algo así como una sala quirúrgica, ¿no? Entonces es un poco complicado conseguir un aislamiento por cultivo tenido asépticamente en área de hospitalización común, porque lo más probable es que nos salgan muchos gérmenes y muchos de ellos solo sean colonizadores o contaminantes. Muy bien. Como les decía, el lesionado superficial ocurre en los 30 días post cirugía y suele involucrar piel y tejido subcutáneo. Y lo que nosotros vamos a ver va a ser dolor o sensibilidad o edema localizado o rubor o calor en esa zona, ¿no? Este, muy bien. Entonces, si nosotros agarramos, bueno, lo que dice la definición es que si nosotros tenemos un cultivo negativo, posiblemente no va a cumplir este criterio, ¿no? Eh, en realidad, no, nosotros no deberíamos valernos tanto de lo que diga el cultivo para llegar al diagnóstico. Básicamente deberíamos agarrar y deberíamos llegar al diagnóstico de infección del sitio quirúrgico institucional superficial por lo que nos diga el cirujano, el médico tratante al momento que ha evaluado esta herida. Ya. De ahí tenemos el incisional profundo, que es en un plano más profundo, ya que corresponde, digamos, a lo que sería la aponeurosis y el músculo, mientras que el incisional superficial básicamente es el tejido celular subcutáneo y la piel, ¿no? Entonces, cuando ya corresponde a la aponeurosis y el músculo, es incisional profundo, ¿no? También va a ocurrir en los 30 días post cirugía, ya, y hasta puede ser un año después si se deja un implante y en realidad lo que vamos a observar va a ser un drenaje purulento de iniciación profunda, pero no del órgano espacio, ¿no? Entonces, básicamente es la zona muscular en la cual se va a encontrar un drenaje purulento. ¿Cómo podemos llegar a esto? Si nosotros tenemos que una herida tiene una dehiscencia, ¿no? O es abierta por el cirujano con cultivo positivo o no tiene cultivo. Si nosotros tenemos una temperatura mayor de 38 grados centígrados o dolor o sensibilidad en la zona localizada, y si nosotros tenemos un hallazgo de cultivo negativo, no va a cumplir este criterio, pero como les digo, básicamente el diagnóstico va a ser sobre todo clínico. De ahí tenemos la infección del sitio quirúrgico cuando ya abarca una zona más profunda en la cual lo que nosotros vamos a encontrar ocurre hasta 30 días post cirugía si no hay implante y hasta un año o dentro de un año si se deja un implante, ¿no? Bien, va a haber un drenaje purulento de un dren colocado a través de una herida por punción en el órgano espacio, ¿no? En realidad, nosotros deberíamos tener aquí sí organismos aislados de un cultivo o tenidos asépticamente. Bien, entonces, esa sería la forma ay, esa sería la forma de tener el diagnóstico, ¿no? En otros casos yo puedo tener ya un acceso o otra evidencia de infección a través de, digamos, de un examen directo o a través de una nueva cirugía o por un estudio histopatológico o por un estudio de imagen, ¿no? Eh, También puede ser infección del sitio quirúrgico cuando nosotros tenemos un cirujano médico tratante que nos dice que sí tiene una infección del sitio quirúrgico, ¿no? Nos bastaría con ese diagnóstico. Ay, ¿qué pasó? Ya, bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos? Todas las infecciones del sitio quirúrgico deben ser tratadas de este modo. Debemos de bridar quirúrgicamente y eliminar todo el tejido infectado. eh, Bueno, el tipo de debridamiento que se haga y el tipo de, digamos, de tratamiento antimicrobiano
va a depender mucho de la profundidad y del dónde es que está la herida y si tiene o no tiene una prótesis, ¿no? Generalmente las infecciones profundas y las infecciones de órgano espacio van a requerir de todas maneras una evacuación de todo el tejido infectado, ¿no? En muchos casos, las superficiales pueden solamente tratarse hasta con antibióticos por vía oral y puede ser que no requieran debridamiento quirúrgico. Si nosotros tenemos síntomas sistémicos con una temperatura mayor de 38,5, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, o sea, el paciente tiene casi criterios de sepsis, ¿no? Sospecha de infección profunda en órgano espacio. Generalmente se va a requerir que se explore este sitio quirúrgico y que se dé antibióticos. Como le decía, el tratamiento antibiótico establecido va a depender de dónde está localizada la infección del sitio quirúrgico, de la profundidad de la infección, del patrón de resistencia del establecimiento de salud y de qué tanto se ha debilitado quirúrgicamente esta zona, ¿no? Casi siempre que tengamos sospecha o ya diagnóstico o síntomas sistémicos o sospecha de infección infección profunda o en órgano espacio, deberíamos dar antibiótico-terapia en forma parenteral. Bien, ahora vamos a entrar a lo que vendría a ser infecciones del torrente sanguíneo. Y en realidad estas infecciones del torrente sanguíneo, que es lo que sí como una bacteriemia, eh, muchas o sea, o la gran mayoría de todas las infecciones del torrente sanguíneo, con infecciones intrahospitalarias, se van a relacionar con un catéter, ¿no? Entonces, hay criterios de laboratorio específicos que van a establecer definitivamente al catéter vascular como una fuente de infección, ¿ya? Mientras que tenemos quizá criterios del torrente sanguíneo asociados a la línea central, donde los criterios van a ser menos estandarizados. Muy bien. En algunos casos yo puedo agarrar y tener infecciones localizadas de los catéteres vasculares, como la tromboflebitis séptica, que va a ser una inflamación o supuración en el sitio de salida del catéter, que va a involucrar una vena, que va a tener un trombo infectado y un tejido blando circundante, edematizado, ¿no? De ahí tengo una infección en el sitio de salida que va a haber inflamación o supuración dentro de los 2 centímetros del sitio de salida del catéter. Y de ahí puedo tener una infección de túnel en la cual la inflamación y o supuración va a ser más profunda, es decir, más allá de los 2 centímetros del sitio de salida del catéter. Se dice que epidemiológicamente hablando, las infecciones asociadas a torrente sanguíneo en la última década han disminuido en una forma importante. Bueno, estamos hablando de países industrializados, por si acaso, ¿ya? Porque hay una mejoría en las prácticas de prevención de infecciones. Por eso les digo de que esto de acá sí se puede prevenir y puede evitarse o puede disminuir grandemente, ¿ya? Ha habido una disminución de más del 50% en todas las tasas desde el 2008 hasta el 2019. Y se sabe que los dispositivos endovenosos son la causa más común de infecciones del torrente sanguíneo en Estados Unidos. ¿Cómo es que se produce una infección del torrente sanguíneo bueno, cómo es que se causa, ¿no? Puede ser por infección, por infección del catéter, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando la persona va a ser sometida a una colocación de catéter, puede ser que la flora cutánea del sitio de inserción, vaya hasta la superficie extraluminal del catéter o hasta la punta del catéter, por una, mala limpieza, ¿no? Una mala desinfección de la zona donde se aplicó el catéter. Esto se da principalmente en catéteres que tienen poco plazo, corto plazo, y se puede dar tan pronto como hasta los primeros 10 días, ¿no? En otros casos, lo que va a ocurrir va a ser una contaminación del hook del catéter, y esto puede ser causado también por la flora del mismo paciente o a veces porque es manipulado y por la flora de las manos o de otro personal, ¿no? Esto generalmente se va a dar en catéteres de mayor plazo, o sea, de largo plazo, ¿no? En otros casos se va a deber a que hay una especie de siembra, ¿no? O sea, tiene ya otro foco primario de infección
se da una bacteriemia y esta bacteriemia siembra este catéter. Algo muy raro y está muy asociado a brotes es que sea una cuestión iatrogénica en sí misma, y en la cual el líquido a infundir como cloruro de sodio, algún fármaco, destroza, cualquier cosa que se infunda por el catéter esté contaminada. ¿Quiénes lo causan? ¿Cuál es la microbiología? Se sabe históricamente que los gram positivos son la principal causa de infecciones del torrente sanguíneo, pero cada vez son más comunes tanto hongos como cándida y enterobacterias. En los pacientes que son sometidos a hemodiálisis, los cocos gram positivos como Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo van a constituir la mayoría de los casos. Se dice que un 45% de Staphylococcus coagulasa negativo y un 34% de Staphylococcus aureus. Si nosotros sospechamos de Pseudomonas aeruginosa, generalmente se va a dar en los gran quemados, ¿no? Los grandes quemados, o sea que pueden tener mayor riesgo, porque de por sí las heridas también de los grandes quemados, del gran quemado, también se infectan por Pseudomonas, ¿no? Y pacientes que están expuestos al agua, o sea, las Pseudomonas crecen mucho en el agua, por eso no es adecuado tener floreros o alguna otra cosa que acumule agua en un ambiente donde se trata a un paciente. Otros gérmenes como Estonotrofomonas, maltofilia, está asociado mucho a inmunosupresión, malignidad y exposición al agua también. Acinetobacter está asociado a inmunosupresión, exposición a antibióticos y exposición al agua. Y las micobacterias no tuberculosas de crecimiento rápido están asociados a inmunosupresión y malignidad. A veces los riesgos pueden estar asociados a los tipos de dispositivo endovenoso, ¿no? Los catéteres venosos centrales no tunelizados y no cufados, o sea que no tienen ese como pulsera, eh, y los catéteres de hemodiálisis no tunelizados y los de la arteria pulmonar se asocian a mayor riesgo de infección del torrente sanguíneo. Los no centrales, como las líneas periféricas y las líneas medias, tienen menos riesgo de infección del torrente sanguíneo. Mientras son de mayor plazo, es decir, de largo plazo, el riesgo es significativamente menor del torrente sanguíneo, ¿ya? Si tienen más lúmenes, también va a aumentar el riesgo de infección del torrente sanguíneo. Entonces, los de doble lumen y triple lumen tienen una mayor riesgo de infección. ¿Qué factores de riesgo tiene el paciente para que se dé una infección del torrente sanguíneo? Bueno, específicos del paciente que tenga un índice de masa corporal mayor de 40, que tenga una inmunosupresión severa, como en pacientes que son trasplantados por médula ósea, neutropenia, un prematuro de bajo peso al nacer, un paciente que tenga nutrición parenteral, ¿no? Como les dije, los gran quemados, ¿no? El gran quemado en realidad, una estancia hospitalaria prolongada antes de que le coloquen el catéter, ¿no? Y transfusión de productos sanguíneos, esto sobre todo se da en niños, ¿no? Los factores de riesgo pueden ser modificables y que no tienen que ver con el paciente, o sea, un operador inexperto tiene mayor riesgo de que produzca infección intrahospitalaria, ¿no? Que no se utilice adecuadamente digamos, la barrera estéril, ¿no? Que se intente el acceso por vena yugular interna y femoral. La subclave es la ideal, la que tiene menos riesgo. eh, que se coloque un catéter en un sitio antiguo sobre una guía. Los catéteres, como les decía, que tienen muchos lúmenes, ¿no? Que haya habido una colonización bacteriana en el sitio de inserción y que el hub del catéter esté colonizado, ¿no? El uso de clorhexidina alcohol disminuye el riesgo. El uso de iodopovidona con alcohol tiene más riesgo de que produzca infección del catéter. Que el catéter dure más de 7 días y que no haya una adecuada correlación de enfermeras, paciente en áreas críticas como las UCIs, ¿no? ¿Cómo es que yo llego a una infección, al diagnóstico de una infección del torrente sanguíneo? Yo debo sospechar
en todo paciente que tenga síntomas y signos inespecíficos de infección. Igual, fiebre, escalofríos, hipotensión, leucocitosis, que el catéter ya esté por lo menos unas 48 horas y que yo no pueda sospechar de ninguna otra fuente. Es decir, ya me he dado cuenta que no puede ser un foco urinario, que no puede ser un foco respiratorio, que no puede ser un foco dermatológico, que no puede ser un foco del sistema nervioso central, etcétera. El diagnóstico básicamente se basa en hemocultivos, ¿no? No siempre voy a llegar al diagnóstico, pero supone que lo ideal es que yo aísle mi germen causante de mi infección del torrente sanguíneo mediante un hemocultivo. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, portador de catéter venoso central, si tiene signos locales de infección en la inserción del catéter, yo debería retirar el catéter y dar tratamiento. Esas son las indicaciones de 2018, aunque puede ser que estén variando poco a poco, ¿no? Si no tiene signos locales de infección, debería valorar los resultados del hemocultivo y no necesariamente retirar el catéter, ¿no? Si yo tengo hemocultivos cuantitativos o diferenciales positivos, debería retirar el catéter y dar tratamiento. Si es negativo, buscar otro foco. Si tengo foco secundario, mejor dicho, si presente el foco secundario, o sea, si tengo una neumonía o cualquier otra cosa, debería dar tratamiento a ese foco. Y si está ausente, debería valorar los resultados de los hemocultivos nuevamente, ¿no? ¿Cómo yo llego a la definición clínica de infección de torrente sanguíneo? Va a significar crecimiento del mismo organismo, al menos un hemocultivo percutáneo y un cultivo del catéter o punta del catéter. Ahora, con respecto a lo del cultivo de la punta del catéter, lo vamos a hablar un poquito después, que cada vez está más en desuso, ¿no? Otra cosa que nos pueden ayudar, aunque también se dice que tienen mayor utilidad en ciertas poblaciones de pacientes inmunosuprimidos y no en todos los pacientes que son portadores de catéter y que tienen infecciones del torrente sanguíneo, pero se supone que los cultivos cuantitativos de sangre eh, tienen, digamos, una ventaja para ayudarnos a ver si es que hay una infección del torrente sanguíneo. ¿En qué consiste un cultivo cuantitativo de sangre? Consiste en que yo cuento las colonias en hemocultivos del lumen del catéter, ¿ya? Y estas van a ser 3 veces más que el recuento de colonias en los cultivos percutáneo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo tomo un hemocultivo por el lumen del catéter y tomo otro hemocultivo percutáneo, o sea, por vena periférica. Entonces, el de lumen de catéter me tiene que dar 3 veces más colonias que el cultivo tomado por vía percutánea. ¿Ok? Se supone que tiene una especificidad del 99% y una accesibilidad del 79%. Otro método, otra cosa que podría servirnos sería la diferencia de tiempo, la diferencia de tiempo según, perdón, la diferencia de tiempo según lo que va creciendo, ¿no? Igual, yo tomo un hemocultivo a través del lumen del catéter y hay una diferencia de menos de 2 horas, o sea, hay una diferencia de al menos 2 horas de crecimiento microbiano antes que en un cultivo percutáneo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo tomo un cultivo por vía periférica y tomo un cultivo a través del catéter, ¿ok? El del catéter va a crecer por lo menos 2 horas antes que el del cultivo ¿cómo se llama? Percutáneo. Esto se dice que hay una sensibilidad de 83 a 93% y una especificidad entre 75 y 92%, ¿no? Entonces, uno es digamos, el hemocultivo cuantitativo y el otro es el hemocultivo con diferenciación de tiempo a la positividad. Bueno, los cultivos de punta de catéter, se dice que van a variar según el tipo de duración de catéter. Estos criterios más antiguos ya se aplican con menos frecuencia debido a varias razones, ¿no? Y actualmente lo que se indica, y es así como que varía un poco lo que se decía de retirar el catéter, así no se van a retirar los catéteres hasta que la infección del torrente sanguíneo ha sido confirmada. Entonces no necesariamente yo voy a hacer un cultivo de punta de catéter, porque posiblemente no retire el catéter para hacer este cultivo. Y recién voy a retirar el cultivo cuando tengo un hemocultivo, yo tengo ya una infección del torrente sanguíneo confirmada tomada por un hemocultivo. ¿Ok? Entonces,
Cada vez más, para infecciones del torrente sanguíneo se va a utilizar solamente hemocultivos percutáneos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos laboratorios no pueden realizar rutinariamente la técnica del lumen de catéter venoso central y percutáneo. Muchas veces las especificidades son bajas y se puede dar mucho diagnóstico de infección de torrente sanguíneo que en realidad no ha sido infección de torrente sanguíneo y todavía no tenemos una actualización de la ICSA, que es este, ¿cómo se llama? Uno de los organismos que ve este tipo de infecciones, ¿no? Entonces no, todavía queda duda de si se debería usar así o no. Muy bien. ¿Qué cosa favorece a que una persona tenga riesgo de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter? Que haya habido una historia previa de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter. Ya, que tenga una infección actual o previa en un sitio distante que pudo haber provocado la siembra de catéter. Es decir, yo tengo un foco infeccioso en otro lado y el cual puede haber habido una bacteriemia que haya contaminado mi catéter, ¿no? Que el paciente esté inmunosuprimido, que el paciente tenga sintomatología, ¿no? Y dentro de esta sintomatología, la fiebre y los escalofríos son los síntomas más comunes. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene ya signos vitales que me muestran fiebre, taquicardia e hipotensión, en todo caso, yo debo buscar en el sitio de inserción del catéter si hay algo que me haga pensar que está infectado. Dolor a la palpación, eritema, drenaje, edema, calor, fluctuación. En realidad, los hallazgos digamos, son muy específicos. Es decir, si yo encuentro un catéter venoso central purulento, no me queda duda de que sí es una infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, ¿ya? Pero su sensibilidad es muy baja porque va a ocurrir, o sea, lo vamos a encontrar quizá en menos del 5% de los casos. Otro caso que me hace sospechar bastante digamos, de infección de torrente sanguíneo es que yo tenga bastantes criterios para considerar una endocarditis o una infección metastásica. Ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Debo tomar los hemocultivos en las primeras 24 horas del episodio séptico y antes de iniciar antibióticos. Se recomienda obtener una buena cantidad de sangre, ¿no? De 20 a 30 mililitros por cada SEC y de 2 a 4 SEC de diferentes sitios. Ya, está controvertido si, como les decía, si utilizamos solamente la forma percutánea o mixta, ¿no? Muchos infectólogos todavía prefieren el tomar o sea, el grupo, o sea, a través del catéter y percutar. Ya. ¿Por qué se dice que, o sea, por qué estamos ya cambiando un poco los paradigmas de que podría tomar solamente hemocultivos de venas periféricas? Porque a través del catéter puede haber también muchos, ¿cómo se llama? Contaminados, ¿no? Es algo que todavía está en discusión, claro está. Y podría ser que el hacer esto nos va a reducir costo, nos va a disminuir, o sea, ya no va a haber ese sobrediagnóstico y eso se reduciría el uso de antibióticos, la estadía hospitalaria y las tasas, ¿no? Pero eso todavía está por verse bien. Y ya, entonces, si no es posible tomar dos hemocultivos periféricos o tomar hemocultivos periféricos, yo debería tomar a través de dos lúmenes diferentes, ¿no? Si es que el catéter tiene más de un lumen, ¿no? Ya. ¿Cuándo yo debo considerar que sí es una causa de hemocultivo positivo? Cuando yo tengo un estafilococo aureus, bacilos gram negativos, cándidas y enterococos. Ya. Si no encuentro otro foco, yo debo relacionar la bacteriemia al catéter, ¿no? ¿Cuándo yo debo considerar que es contaminante? Cuando yo aíslo estafilococos coagulasa negativos, streptococcus veridas, Corynebacterium, bacillus, excepto el anthracis, micrococcus y cutibacterium. Como les decía, cultivo de punta de catéter ya no se recomienda. Podría ser o sea, podría ser que sí, si hay una gran indicación de remover el catéter, y estamos sospechando de algo muy específico que así nomás no hemos encontrado y no hemos aislado, ¿no? Ya.
Si yo hago estudios de sangre buscando reactantes de fase aguda como la leucocitosis, la proteína C reactiva y la procalcitonina, sí es digamos, una ayuda diagnóstica, pero muchas veces van a ser muy inespecíficos y no necesariamente me van a decir que hay una infección del torrente sanguíneo, ¿ok? Y bueno, hay una cosa que sí tenemos que tener en cuenta, es que el tratamiento antibiótico establecido en las infecciones del torrente sanguíneo van a hacerse sospechándose principalmente de cocos gram positivos y van a estar ajustados mucho a la microbiología, al mapa microbiológico del establecimiento de salud. Recuerden siempre que esta es una infección intrahospitalaria y cuya terapéutica definitivamente va a estar asociada al mapa microbiológico del establecimiento en el cual se está dando este evento, ¿no? Ya. Bueno, la otra entidad nosológica que vamos a ver va a ser la infección del tracto urinario asociada a catéter. En este caso estamos hablando de infección del tracto urinario en personas con catéter que han estado en las últimas 40 o que han estado con un catéter en las últimas 48 horas. Es decir, hasta 48 horas después de haberse sacado el catéter se considera una infección del tracto urinario asociada a catéter. Ya, se supone que es una de las principales causas de bacteriemia asociadas a atención médica secundaria, ¿no? Puede ser un 20% de bacteriemias adquiridas en hospitales y que van a provenir del tracto urinario. Se dice que puede llegar hasta una mortalidad del 10% y se dice que la incidencia de bacteriuria asociada a catéter es de un 3 a 8% por día. Ya, la duración del tiempo o sea, la duración del tiempo de portar el catéter es un factor de riesgo más importante para la hito asociada a catéter. Recuerden siempre eso. Mayor riesgo de infección de tracto urinario asociada a catéter va a darse en mujeres, a los pacientes con diabetes mellitus y pacientes que tienen una mayor estancia hospitalaria y que han estado hospitalizados en UCI. ¿Cuándo es que yo, digamos, clínicamente, qué es lo que me va a dar una hito asociada a catéter? Que tenga una fiebre nuevamente o un empeoramiento de la fiebre, que el paciente tenga escalofríos, si el paciente tiene una alteración del estado mental, el paciente tiene malestar general o letargo sin otra causa, ¿no? Que el paciente tenga dolor en algún flanco, ya sea derecho o izquierdo, que el paciente tenga sensibilidad en el ángulo costovertebral, que el paciente de pronto empiece a orinar sangre, es decir, hematuria aguda, o el paciente tenga malestar pélvico, sobre todo en mujeres, ¿no? Eh, ¿Qué debería yo hacer, digamos, no? Si un paciente se le ha retirado el catéter en las últimas 48 horas, también podría estar asociado a infección de tracto urinario asociada a catéter, hasta que tenga disuria, urgencia o frecuencia urinaria, dolor o sensibilidad suprapúbica. Ya, es un paciente que está cateterizado y que de por sí tiene una orina turbia o de mal olor, no se usa como referencia de que tenga una infección del tracto urinario, ¿ya? O sea, ni que, así yo encuentre pus en una sonda, yo no puedo agarrar y llegar a la conclusión de que este paciente está con una infección del tracto urinario, simplemente puede ser una bacteriuria. Entonces, microbiológicamente, cuando yo digo que un paciente tiene, ¿cómo se llama? Una infección del tracto urinario asociada a catéter, cuando yo logro un aislamiento en orina de más de 10 a las 3 unidades formadoras de colonias por mililitro, de uno o más gérmenes que pueden producir infección urinaria, ¿no? En una muestra única de orina que va a ser ya sea obtenida mediante catéter o una muestra de orina de micción media, ¿no? O sea, que cuando el paciente está orinando, se espera el chorro medio, se toma ahí la muestra, ¿no? Eh, es un paciente al cual se le ha retirado el catéter en las últimas 48 horas, ¿no? Recuerden que los pacientes cateterizados, la presencia de piuria o bacteriuria no es diagnóstico de infección del tracto urinario. Como les digo, la presencia o ausencia de piuria no debe utilizarse como infección del tracto urinario y no debe indicar tratamiento antimicrobiano. Ahora, si nosotros tenemos un paciente
sintomático, pero no tiene piuria, deberíamos sospechar de otro tipo de diagnóstico. Otra vez, el tratamiento para una infección del tracto urinario asociada a catéter va a consistir en una selección de un antibiótico según el mapa microbiológico. La duración del tratamiento va a ser según gravedad y respuesta clínica del paciente y generalmente de 7 a 14 días, pero esto puede variar, ¿no? Ya. Entonces, el tratamiento es básicamente muy similar a una ITU complicada, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Significa que yo debo dar el tratamiento que he dicho según, según las indicaciones previas. Yo debo monitorizar esta respuesta al tratamiento y debería tener ciertas consideraciones adicionales como es disminuir la posibilidad de cateterizar al paciente, ¿no? No, o sea, todo paciente cateterizado además no requiere un monitoreo de examen o urocultivos de forma rutinaria, porque eso solamente me lleva a, a un sobrediagnóstico nuevamente. ¿Ok? Lo que yo tengo que hacer básicamente es si un paciente clínicamente me presenta signos que me hacen sospechar de que tiene una infección urinaria, o sea, catéter, en ese momento yo debería hacerle un urocultivo buscando el aislamiento microbiano. Si no, no. ¿Ya? Siempre es recomendable, de todas maneras, en pacientes que están con infección del tracto urinario, retirar ese catéter y hacer un recambio, ¿no? Bueno, eso ha sido todo con respecto a ¿cómo se llama? A la presentación de hoy día. Muchas gracias por su atención. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Ya. Muchas Ok. gracias, doctor. Muy bien, gracias. Ya. Hola, ya me acabé ya. Ujú. Paciente González Pedro. Él siempre le tiende su red a la señora.